Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a esta nueva sesión titulada El control concentrado, el rol del Tribunal Constitucional, que se dicta en el marco de la Unidad de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, control de convencionalidad y control de constitucionalidad. En ese sentido, en esta sesión vamos a tener los siguientes puntos que van a guiar o van a ser la ruta de esta sesión. En primer lugar, de manera breve, vamos a abordar el rol del Tribunal Constitucional peruano, cómo está regulado, qué características tiene y qué función asume principalmente, para luego pasar a desarrollar el proceso de inconstitucionalidad, que es finalmente el control concentrado que tenemos dentro de nuestro sistema jurídico peruano. Conocer algunas reglas procesales muy importantes y finalmente preguntarnos si se puede inaplicar una ley que no ha sido declarada inconstitucional, pese a haber sido objeto o materia de un análisis de un control concentrado por parte del tribunal. Muy bien, entonces, advertido esos puntos, vamos a iniciar con el desarrollo del primer tema. Vamos a hablar del Tribunal Constitucional peruano. Para esto, recordemos que es el artículo 201 de la Constitución Política, el texto que desarrolla o regula la naturaleza o el tema de la composición que tiene este órgano, que en nuestro sistema jurídico es un órgano constitucionalmente autónomo. Recordemos que esto puede distar o diferenciarse de otros sistemas jurídicos cuyo símil del Tribunal Constitucional peruano puede recaer en el propio Poder Judicial, en la Corte Suprema. Sin embargo, ese no es el modelo que optó el constituyente de 1993 y que más bien se consagró el Tribunal Constitucional peruano y previamente el Tribunal de Garantías como un órgano constitucional distinto a los tres poderes tradicionales o históricos que se conocen. Entonces, ¿cuál es la función que tiene este Tribunal Constitucional? Pues ser el supremo intérprete de la Constitución. Y como resultado de esa función se le va a concebir o conocer como un legislador negativo, ya que al tener como facultad el realizar este control normativo sobre las leyes, va a poder expulsar del sistema jurídico a una ley, bajo un análisis, desde luego, jurídico. Por eso que se le va a conocer o caracterizar como un legislador negativo. Negativo porque si bien no crea leyes, sí puede expulsarlas o sacarlas del sistema jurídico peruano. Su legitimidad, valga resaltar, democrática, es de tipo derivativa y funcional, porque si bien los integrantes de este tribunal no son elegidos democráticamente, es la constitución política, el texto que finalmente ha sido el resultado de la manifestación política peruana, la que le asigna ese rol de garante de la constitución, del control normativo, del control de constitucionalidad, por eso que es derivada. El objetivo es proteger la democracia, corrigiendo finalmente al legislador sin sustituirlo, porque el legislador, pese a que sus leyes van a ser declaradas inconstitucionales, de ser el caso, igualmente puede seguir creando, modificando leyes, porque esa es la función propia que va a tener ese poder. ¿Cómo está compuesto este órgano que tenemos en nuestro país, el Tribunal Constitucional? Pues está integrado por 7 magistrados o magistradas que son elegidos por el Congreso de la República. Esto nuevamente por disposición propia de la Constitución Política. El diseño constitucional, desde luego, exige de manera explícita e implícita que quienes ocupen estos puestos de magistrados o magistradas de este máximo intérprete de la Constitución, pues lleguen a cumplir un estándar de idoneidad técnica, jurídica y también de independencia para asumir los roles o funciones que le asigna la Constitución política. ¿Cuál es el periodo que tienen estos magistrados que van a estar a cargo de este tribunal?
5 años dura el mandato que asumen y la Constitución señala que no cabe una reelección inmediata. El mandato entonces no es reelegible de manera consecutiva. ¿Y cuál es la competencia o a qué se dedica este Tribunal Constitucional? Realiza en primer lugar el control concentrado de constitucionalidad, ¿no? Va a ser el único órgano que en nuestro sistema jurídico va a poder evaluar la constitucionalidad de las normas con rango legal. Y esto lo va a hacer a través del proceso de inconstitucionalidad, pero además también resuelve los conflictos de competencia, que son aquellas situaciones que surgen cuando dos poderes del Estado o un poder del Estado con un órgano constitucionalmente autónomo o el gobierno regional, local, contra el gobierno nacional, tienen conflictos o disputas sobre tema de competencias. Bien porque eh, una determinada entidad o poder no está asumiendo una competencia o que en el ejercicio de la función que tiene estaría tergiversando o afectando la función constitucional que tiene otro poder o otro órgano constitucionalmente autónomo. Eso también es una función que tiene el Tribunal Constitucional, el resolver estas competencias, estos conflictos de competencia. Pero también va a tener dentro de sus funciones el ver los procesos de tutela de derechos fundamentales que se traslada a través de los procesos de amparo, habeas corpus, habeas data. Entonces, con ese diseño, esas características que tiene nuestro Tribunal Constitucional, asume una función de integración del sistema jurídico, una función de armonizar, ¿no?, los valores, los derechos fundamentales y también de interpretar y velar por la garantía de los principios y derechos que señala la Constitución política. Por eso se dice que el Tribunal Constitucional es una entidad o un órgano que es jurisdiccional, que es político, que es jurídico. Ahora, dentro de las funciones que asume, históricamente, claro, se piensa en un tribunal constitucional para que pueda realizar este control concentrado y hacer de este puesto de legislador negativo. Por eso que va a ser importante conocer cómo se estructura el proceso mediante el cual se materializa ese control concentrado. Y es acá donde aparece el proceso de inconstitucionalidad, que es un proceso que nosotros lo tenemos reconocido en la Constitución, en el artículo 202, se señala que el Tribunal Constitucional tiene la competencia para conocer en instancia única la acción de inconstitucionalidad. También se menciona en el artículo 203 cuáles son las personas o entidades facultadas para plantear una demanda de inconstitucionalidad. Entonces, la Constitución política termina asignando algunas reglas para el funcionamiento de este proceso de inconstitucionalidad. Incluso en el artículo 200 también va a señalar en su numeral 4 contra qué tipo de normas es que procede este proceso de inconstitucionalidad. Pero para poder, digamos, un poco resumir las reglas que resultan básicas para el entendimiento de los alcances y las limitaciones que tiene este proceso, vamos a plantear algunas preguntas para ir conociendo la regulación que señala la Constitución política, pero que también lo establece el nuevo Código Procesal Constitucional. El primer punto que vamos a abordar es quién puede solicitar, quiénes están facultados para poder activar este control concentrado. Ya que mencionábamos que el artículo 202 de la Constitución señala una lista taxativa de personas que tienen la atribución. Perdón, es el artículo 203 el que señala cuáles son
las personas que tienen la atribución de plantear esta demanda. Si, por ejemplo, se menciona que el presidente de la República, desde luego, con acuerdo del Consejo de Ministros, el eficaz de la Nación, también con el acuerdo del respectivo colegiado, el defensor del pueblo, el 25% del número legal de congresistas, gobernadores regionales, alcaldes provinciales, en materia de su competencia, el Poder Judicial, los colegios profesionales y los ciudadanos, en tanto se logre presentar 5.000 firmas verificadas por el Jurado Nacional de Elecciones, pueden plantear y solicitar que se realice este control. ¿Y contra qué se puede solicitar que se realice un proceso de inconstitucionalidad? La Constitución menciona contra normas con rango de ley. Y aquí, por ejemplo, tenemos a los decretos legislativos, además de la ley que es creada por el Congreso de la República, los decretos de urgencia, los tratados, el reglamento del Congreso, las ordenanzas regionales y municipales, y en general cualquier otra norma que tenga ese rango. En ese sentido, vamos a poder establecer que ese objeto que se cuestiona tiene que cumplir con este rango, porque si estuviésemos ante un dispositivo normativo que tiene rango infralegal, no se da el proceso de inconstitucionalidad, sino más bien eh, la acción popular, el mecanismo bajo el cual se podría hacer este control concentrado sobre esta norma infralegal, pero que ya no estaría bajo la competencia del Tribunal Constitucional, sino más bien de la Corte Suprema. Tercer punto, ¿cuándo se puede controlar? Esta lista de personas o entidades que están facultadas para plantear una demanda de inconstitucionalidad tienen un periodo indeterminado para plantear o accionar esa demanda. Pues no. El nuevo Código Procesal Constitucional, siguiendo un poco los antecedentes, establece, digamos, un parámetro temporal para que se pueda accionar esta demanda y pueda ser cuestionada una norma con rango de ley ante el Tribunal Constitucional. El punto de partida va a ser siempre la entrada en vigencia de esa norma y el límite temporal que se establece es el de 6 años. Esto quiere decir que dentro de los 6 años de vigencia que pueda tener una norma con rango legal, se puede presentar esta demanda de inconstitucionalidad. Salvo el caso de los tratados, cuyo plazo sí es excepcional. Acá se menciona que el plazo sería de 6 meses. Vencido ese plazo, tanto para las normas de rango legal como para también el tratado, pues prescribe esta pretensión o esta facultad de poder interponer una demanda de inconstitucionalidad, sin perjuicio de que se puedan activar otros mecanismos de controles ya no concentrados, sino para casos en concretos, como lo es el control difuso, que tiene asidero constitucional en el artículo 51 y en el segundo párrafo del artículo 138 de la Constitución. Pero una vez presentada una demanda de inconstitucionalidad dentro del periodo y contra una norma o dispositivo con rango legal, ¿cómo el tribunal realiza ese control? Bueno, como insumos para realizar ese control o ese contraste de constitucionalidad, desde luego que el tribunal va a asumir en primer lugar como instrumento o parámetro a la constitución política. Pero junto a la constitución política va a tener un bloque normativo nacional, el bloque de constitucionalidad, que va a estar conformado por leyes orgánicas, principios constitucionales o leyes que puedan desarrollar el contenido de la Constitución. Y ese va a ser un parámetro muy importante que va a tomar en cuenta el tribunal para hacer ese contraste de constitucionalidad con la norma que es cuestionada. Por ejemplo, si se está cuestionando una ordenanza regional y se quiere saber si ha respetado la Constitución en cuanto a su contenido y a su procedimiento de creación, el Tribunal Constitucional va
a revisar el apartado pertinente de la Constitución que regula el tema de las ordenanzas, pero también va a apoyarse en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales para advertir, digamos, el alcance, el contenido que puede una ordenanza de este tipo regular. Pero también va a poder reposar dicho, digamos, control en un bloque internacional que va a estar conformado por tratados de derechos humanos, interpretaciones de esos tratados, acá entra la jurisprudencia, por ejemplo. Entonces, existe todo un insumo nacional e internacional que van a servir de herramientas para realizar este control concentrado. ¿Y qué tipo de infracciones puede encontrar el Tribunal Constitucional cuando realiza este control o este contraste con el parámetro de constitucionalidad? Por ejemplo, puede encontrar infracciones por la forma, pero también puede encontrar infracciones por el fondo. ¿Qué quiere decir esto? Que puede encontrar que en cuanto a las infracciones de la forma, que existen vicios sobre el procedimiento que se siguió para crear ese dispositivo normativo que puede ser una ley o una ordenanza, o que también existen vicios de competencia. El órgano que aprobó ese dispositivo normativo no tenía la competencia o la facultad para crear. Además, también pueden encontrar infracciones por el fondo. Esto implica ya concentrarse en el contenido de ese dispositivo normativo, en lo que prohíbe, permite o faculta, y advertir si ese contenido va en contra de principios, valores o derechos que la Constitución regula, ¿no? Por ejemplo, una ley que establece reglas que pueden afectar los derechos de niños y niñas y adolescentes en materia de investigaciones penales. Entonces, el Tribunal Constitucional puede advertir de que no hay vicios por la forma, pero quizás sí vicios por el fondo. Puede darse también esta situación. También, si lo vemos desde otra perspectiva, en cuanto al quantum de la fuente lesiva, pueden existir infracciones totales o parciales. ¿Qué quiere decir esto? Que la invalidez va a ser finalmente sobre todo el dispositivo normativo, imaginemos toda una ley, todos los artículos que ella incluye, pero también puede que la infracción no sea total, sino más bien parcial, y que la afectación a la Constitución únicamente se concentre en un artículo o en un párrafo de un artículo o incluso en ciertas palabras o frases que podrían, digamos, implicar un abuso de la norma en cuanto a lo que permite la Constitución. ¿Y qué es lo que puede hacer el Tribunal Constitucional cuando se enfrenta a este tipo de control concentrado? Y acá, por eso es pertinente hablar de los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad, ¿no? En primer lugar, la sentencia tiene una vinculatoriedad de efectos erga omnes. Tiene, digamos, un efecto de fuerza de ley porque lo que se termina declarando es la expulsión de una norma y que por lo tanto ya no tiene vigencia, no puede surtir efectos en el sistema jurídico. En cuanto a su temporalidad, es, digamos, hacia el futuro, una vez declarada la inconstitucionalidad, esa norma ya no forma parte del sistema jurídico, salvo, desde luego, que el Tribunal Constitucional, debido a las características particulares de un caso, va a modular, ¿no? Los efectos de esa sentencia. Y ahí puede, por ejemplo, colocar o diferir, ¿no? El efecto de la declaratoria de inconstitucionalidad, es decir, la expulsión, puede mantenerla hasta que se cubra ese espacio con ciertas reglas especiales, por ejemplo. O puede también establecer determinados mandatos exhortando al Congreso de la República a realizar mejoras normativas o a cubrir la laguna que estaría quedando de expulsarse esa norma del sistema jurídico. ¿Qué más puede hacer el Tribunal Constitucional? Entonces, para que finalmente llegue a una declaratoria de inconstitucionalidad, de los 7 magistrados o magistradas, por lo menos 5 deben de votar a favor de la declaratoria de inconstitucionalidad.
Si no se llega a los 5 votos, la norma permanece en el sistema jurídico. Esto porque también existe la presunción, ¿no?, de constitucionalidad de las normas dentro de este. Pero ello, como estamos diciendo, no imposibilita que puedan ejercerse otros tipos de controles como el control difuso. De darse la declaratoria de inconstitucionalidad, ya sabemos, el efecto va a ser la expulsión de la norma del sistema jurídico. No estamos ante una derogación, sino más bien ante una declaratoria de inconstitucional y una expulsión. Y es importante hacer esta distinción, ¿no? Porque la derogación se da cuando una norma de un mismo rango deroga o quita los efectos a otra norma. Una ley deroga a otra ley, un reglamento, o bueno, un decreto supremo deroga a otro decreto supremo. Pero en el caso de un proceso de inconstitucionalidad, la sentencia finalmente termina expulsando a ese dispositivo de nuestro sistema jurídico. También ya hemos comentado que puede existir esta aplicación diferida de los efectos de la sentencia a lo que se denomina vacatio sentential, y también puede darse un escenario de sentencias interpretativas o manipulativas en donde el Tribunal Constitucional no expulsa el texto del sistema jurídico, pero sí termina expulsando interpretaciones del sistema jurídico. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando el Tribunal Constitucional, por ejemplo, está analizando en una demanda de inconstitucionalidad si un texto es o no acorde a la Constitución, puede llegar a el escenario en donde advierta que hay una interpretación de todas las posibles de ese texto que sí puede ser acorde a la Constitución. Algunos dirían, va a decantarse por la interpretación conforme. En este caso, no únicamente va a decantarse por una interpretación conforme, sino que además va a dejar en claro que las otras interpretaciones son inconstitucionales y que por lo tanto esas otras opciones quedarían expulsadas como una alternativa jurídica dentro de nuestro sistema. A esto se le llama también una interpretación de la sentencia. Entonces, el Tribunal Constitucional no estaría expulsando el texto, pero sí estaría expulsando criterios interpretativos, dejando únicamente aquel que sí es acorde o conforme a la Constitución. Y bueno, ¿qué pasa si hay una sustracción de la materia? Esto quiere decir qué pasa si finalmente se presentó una demanda de inconstitucionalidad contra una norma que ya no tiene vigencia en nuestro sistema jurídico. Habría que analizar el caso en concreto y advertir si pese a que ya no está vigente, aún se dan efectos de esa norma jurídica. Y si se dan efectos de esa norma jurídica, evaluar si estos pueden ser en contra de la Constitución. Muy bien. Y como último punto sobre el proceso de inconstitucionalidad, es importante repasar brevemente sobre el procedimiento. Este proceso inicia con la interposición de la demanda por el legitimado, que ya sabemos es una lista taxativa, por eso se menciona legitimado calificado. Va a existir una calificación por parte del Tribunal Constitucional sobre la admisibilidad y procedibilidad para ver, uno, que quien está planteando la demanda tiene la competencia o facultad para hacerlo. Segundo, es contra una norma que tiene rango legal. Tercero, ¿qué es lo que también se está cuestionando, ¿no? La vinculación con la transgresión hacia la Constitución, por ejemplo. Va a existir el desplazamiento contra el órgano que emitió esa norma jurídica. Entonces, si estamos cuestionando una ley, obviamente se va a trasladar a el Congreso de la República esa demanda también para que pueda ejercer su defensa. Van a existir las intervenciones complementarias de ser el caso a través del amicus curiae, por ejemplo, y va a existir la vista de la causa, la deliberación y sentencia, y bueno, publicación oficial y ejecución de los términos de esta sentencia. Estas han sido las características principales que podemos resaltar de este control concentrado del Tribunal Constitucional, que como ya saben, es el proceso mediante el cual se realiza este contraste de las normas de rango de ley con la Constitución. Una pregunta interesante es, ¿y se puede aplicar una ley
para un caso en concreto, pese a que pasó por un proceso de inconstitucionalidad, pero finalmente en este no se le declaró inconstitucional? Sí, como ya hemos podido adelantar. Primero, porque la Constitución también faculta a los demás jueces a realizar un control difuso de las normas que forman parte del sistema jurídico. Y en ese reconocimiento, que lo tenemos en el artículo 51 y 139 de la 38 de la Constitución Política, no se establecen restricciones para su ejercicio, sino que más bien les faculta para que puedan realizar de manera idónea y adecuada de cara a la Constitución su función. Entonces, muy bien, un juez o una jueza en un caso en concreto podría advertir razones válidas que argumenten separarse de, digamos, la aplicación de una ley, argumentando, desde luego, que existen razones de fuerza que evidencian una afectación a la constitución política. Razones que, desde luego, tienen que estar argumentadas debidamente para, de algún modo, hacer un contraste con esa sentencia que no pudo declarar la inconstitucionalidad de una ley. Y de hecho, existe también jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional, en donde, pese a que no terminó declarando inconstitucional una ley, el mismo Tribunal Constitucional inaplicó esa ley para casos en concreto. Nuevamente, esto es una facultad que reposa o se asienta en lo que la Constitución permite a los jueces y juezas, pero desde luego que también va a requerir de darse una argumentación por parte de el juez o la jueza que finalmente lo termine realizando. El escenario más sencillo va a ser aquel en donde se inaplica desde luego una ley que, pese a tener una presunción de constitucionalidad, aún no ha pasado por un proceso de inconstitucionalidad que no termine declarándola o expulsándola del sistema jurídico. Pero, digamos, nos queda claro que existen argumentos o razones jurídicas para viabilizar un control difuso de este tipo. Por eso que podemos decir que el control concentrado no excluye la aplicación del control difuso. Son controles que conviven y tienen un objetivo, digamos, que si bien se centra en la tutela o garantía de la Constitución, también advierte que pueden existir diversos escenarios en donde diversos jueces pueden, en tanto argumenten debidamente, pueden encontrar razones para inaplicar de manera concentrada o inaplicar de manera difusa una norma de rango legal. También es importante advertir que el Tribunal Constitucional Peruano es, pues, quien ejerce ese control concentrado, eh, realizando este rol de legislador negativo. El proceso de inconstitucionalidad en el Perú eh, tiene un objetivo muy claro de garantizar la fuerza normativa de la Constitución, depurando aquellas normas que vayan en contra de la Constitución, por eso que sus efectos son generales, erga omnes. El proceso de inconstitucionalidad tiene diversas reglas procesales que son importantes conocer, porque como estamos viendo que si bien se reconoce este tipo de proceso, no está previsto para que cualquier persona pueda accionarla y que para que en cualquier caso el Tribunal Constitucional pueda analizar la constitucionalidad de una ley. El objetivo de ese control no es ese, sino que más bien está acotado para un análisis abstracto de la ley o de la norma con rango legal. Para las otras situaciones, más bien existe el control difuso. Con estas conclusiones cerramos este capítulo sobre el control concentrado y el Tribunal Constitucional y les agradecemos la atención.